Vamos a orar juntos. Dios Padre, que estás vivo, que tú creaste todas las cosas, tú que gobiernas la historia de la humanidad, y que miras a cada uno de nosotros que estamos viviendo aquí en este mundo sin esperanza. Tú nos llamaste primero, nos tomaste como hijos tuyos, y nos diste una herencia incorruptible, inmarcesible para nosotros. También como miembro como miembro de las iglesias nos tienes aquí dentro, nos enseñas con tu palabra, nos nutres con tu palabra, y en medio de nosotros que está el Espíritu Santo, y que está en cada uno de nosotros, y siempre nos renuevas, nos haces crecer en fe. Este Evangelio, la gran misión que tú nos encomendaste a nosotros de predicar el Evangelio hasta todos los confines de la tierra, nosotros con esta misión, sea el tiempo, sea el lugar, para predicar tu Evangelio, Señor, te pedimos de que podamos vivir por ello hasta el final, en este año 2020. Ya han pasado varias semanas, Señor, esa misión que tú nos encomendaste a nosotros, te pedimos de que nos ayudes y que nos guíes para poder llevarlo a cabo correctamente. Y todos los lugares del mundo en el cual se está predicando tu Evangelio, Señor, para que cada vez la población de este cielo se vaya aumentando. Y también tu última promesa con tu Evangelio y a través de todo tu poder nosotros hemos nacido aquí en este mundo. Todas las almas que están perdidas, al igual que tú amaste a todas las personas del mundo y moriste en la cruz, todo por ello, por todas las personas de aquí. Señor, te pedimos de que queremos que tu gloria se manifieste entre todas esas personas miserables. También, Señor, te pedimos a que los hermanos, con todos sus propósitos, las cosas que no pudieron cumplir en el año pasado, Señor, te pedimos de que nos ayudes para poder cumplirlos aquí en este año, dentro de nuestra vida. Y también, Señor, te pedimos de que nos utilices con tu fiel fruto, que nos des gloria y que todo esto sea para nosotros feliz y agradable. Dios Padre, entre nosotros, los que están débil, Señor, te pedimos de que los sustentes a cada uno de ellos con tu palabra y que los levantes, al igual, al igual que el águila siempre vuela hacia el cielo. Señor, te pedimos de que nosotros siempre vayamos hacia ti, que podamos ganar a través de la cruz al diablo también. En esta hora le dejamos todo en las manos del Espíritu Santo y la enseñanza, la palabra que nos quiere dar, Señor, te pedimos de que nos hagas cambiar nuestro corazón y que podamos tener fe en ella y que vivamos una vida de gloria. Señor, hemos orado en el nombre del Señor. Amén. Gracias por la alabanza. Vamos a buscar en la Biblia, Nuevo Testamento, Hebreos, capítulo 11. Hebreos capítulo 11, de versículo 23 hasta el 29, voy a leer yo. Hebreos capítulo 11, 23 al 29.
Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Hasta el 29 hemos leído. Voy a saludar de nuevo. Buenos días. Es un poco mundano, ¿no? Pero feliz año nuevo. Y hay que estar calificado para recibir este feliz año nuevo, ¿no? En particular, los cristianos salvos eran personas que no tenían nada, no estaban ni calificados para ninguna salvación espiritual, pero la razón que nos hizo realmente, ¿no?, creados como hijos de Dios, es hacernos hijos de Dios para que podamos ser buenas personas, que trabajen duro en buenas obras. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un propio celoso de buenas obras, ¿no? Cuando haces algo que es digno de la voluntad de Dios, Dios no está hablando de una mejor bendición, por supuesto, una bendición que se perderá por un tiempo en la tierra. Dios ha prometido darnos las cosas más valiosas. Entonces nosotros, después de recibir la salvación, el resto de nuestras vidas va a ser bendecidos. Y esto tenemos que hacer por acción de gracias por la voluntad de Dios. A principios de años recibimos muchas palabras en poco tiempo, ¿no? Especialmente en el retiro de invierno. No solo en esas palabras, sino también la meditación y la oración. Debe haber habido un momento de resolución y determinación de qué debemos hacer, lo que no hemos podido hacer en este año pasado. Todo ese tiempo, ¿no?, ha tenido que tener. Ahora hay que proceder sin error ahora. Nosotros, si tomamos una decisión con buena voluntad, ¿y cómo se puede eso realizar en mi vida? ¿Qué hay que hacer? Mi voluntad es fuerte. Por mi propio esfuerzo. No es así, no funciona así. Es por fe. Es por eso que las palabras que hemos leído en este Hebreos 11 también se puede decir que son los capítulos de la fe. Aquí están sobre todo los hermanos anteriores, ¿no?, de la fe, que aquí podemos ver que por la fe y por la fe y por la fe. Siempre es una continua batalla entre el mundo, el diablo y esa misma persona. Y todo esto se ha escrito y se ha aquí escrito en este libro de Hebreos. Todo lo que está escrito en la Biblia es la palabra de Dios escrita para enseñarnos. Hoy, entre muchas... me gustaría omitir algunas de estas cosas y seguir pensando solamente en la fe de Moisés. En esta vida de fe de Moisés, lo que se dice en el versículo 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo.
teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. ¿Cuánto insulto, sufrimiento sufrió Moisés? Pero eso era todo por el vituperio de Cristo, ¿no? Moisés era un hombre que vino antes de Jesús. Entonces, este Jesús que iba a venir a este mundo para sufrir por todas las personas, para morir en la cruz, Moisés lo vio antes, ¿no? Entonces, Moisés se fijó como modelo. Moisés es como modelo, ¿no? De Jesús, porque toda su vida fue sufrimiento, al fin y al cabo. Entonces, nosotros, ¿cómo? Jesús, quien vino a esta tierra hace 2000 años y murió en la cruz, resucitó y ascendió. En esa vida, Jesús nos ha dado ejemplo. Por eso si vemos en 1 Juan 4:17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo, ¿no? Y si vemos también en 1 Pedro 2:21, la crucifixión, ese sufrimiento que, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándoos ejemplo que sigáis sus pisadas. Y también para lavar los pies de sus discípulos, ¿no? Cuando lavó, ¿no? Les dijo, pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar a los pies los unos a los otros. Es para mostrar ejemplo al fin y al cabo, ¿no? Es decir, cualquiera que me siguiese, que me siga que tome su cruz y me siga, ¿no? El que se niega a sí mismo y me sigue no puede ser mi discípulo. Así lo dijo. Nosotros, en el momento que recibimos la salvación, ahora somos discípulos de Jesús y que vamos siguiendo a Jesús. Y este Moisés, antes de que viniese, vivió la vida que Jesús caminó antes de que Jesús viniera, ¿no? Y Jesús vino y vivió esa vida y nos mostró un ejemplo. Nosotros, a través de la vida de Jesús que llegó a los avances de la fe del Antiguo Testamento y la realidad, todo eso es modelo, ¿no? Y nosotros somos personas que tenemos ese privilegio y podemos hacer nuestra vida cristiana. Entonces, a través de la lección de Moisés, como nosotros, todos los propósitos que nos hemos planeado a principios del año, para seguir dando fruto y glorificar a Dios, obedeciendo y teniendo confianza en Él continuamente. Y esto me gustaría que recibamos la lección a través de la palabra de hoy. Los padres de Moisés no temieron la ira del rey, y durante 3 meses, ¿no? Realmente tenía que matar al niño, ¿no? Pero lo tuvieron escondido 3 meses. No tenían miedo al faraón. Todo lo que decía en ese momento este monarca, ¿no? El faraón, era ley. Y si desobedecía, tenía que morir, ¿no? Pero los padres de Moisés ignoraron la orden de este rey y escondieron a Moisés, su hijo. Realmente Moisés no era su nombre, ¿no? Porque Moisés se lo dio la princesa de Faraón, ¿no? Pero ocultar al hijo durante 3 meses significa que los padres temían más al Dios Todopoderoso que el terrible Faraón. Lo mismo es en nuestra vida cristiana. No hay que mirar a la izquierda ni a la derecha, hay que siempre mirar arriba. Y no hay que temer a la gente. Nosotros, al igual que nos hemos convertido en discípulos del Señor, tenemos que vivir fielmente nuestra vida cotidiana con temor, mirando a Dios
que lo ha creado todo. Entonces, en este pasaje vemos que podemos ver la fe de los padres que no temieron a Faraón, y el otro, Moisés, como hijo de la... podía ser nombrado como hija de la princesa de Faraón, ¿no? Aprendió las disciplinas de todo un rey y tenía todas las papeletas para ser rey, ¿no? Pero, sin embargo, ¿él qué hizo? Rechazó toda esa gloria y prefirió sufrir con su pueblo, ¿no? Y esto también esto tampoco es autodeterminación, ¿no? Es por la fe, al fin y al cabo. Es por eso que pensamos hoy en la vida de Moisés, en este pasaje de fe. Este pueblo de Dios que salió victorioso en un mundo malvado y lascivo que era Egipto, ¿no? Y nosotros ahora también, como lograron Moisés y el Señor, podemos ser personas que podemos lograrlo aquí en este mundo lleno de pecado, ¿no? Sin embargo, se puede decir que Moisés, que es como modelo de Cristo, que sufrió todo tipo de sufrimiento para cumplir la voluntad de Dios, ¿no? Se puede, como he dicho antes, este Moisés es como un modelo de Jesús Cristo que va a venir. Y es como que muestra Dios al pueblo de Israel a través de Moisés cómo va a vivir Cristo en el futuro cuando llegase, ¿no? Los padres de Moisés, y luego los padres de Moisés, luego José y María en Nazaret, quienes concibieron y dieron a luz a Jesús, son padres físicos, ¿no? Y los padres de Moisés, Amram y Jochebed, eran personas muy comunes. No era una familia especial. Y estas dos personas también nacieron de familias muy comunes. Y tan pronto como nació, fue amenazado con asesinato, ¿no?, de los niños. Cuando Jesús, en el tiempo de Jesús, Herodes el Grande, quería matar a Jesús, ¿no? Pero Dios hizo huir a esta familia a Egipto y estuvieron salvos en Egipto. Y después de que Herodes el Grande murió, regresaron a Judea y vivió 30 años de su vida en Nazaret. Y esto lo podemos saber a través de la Biblia, ¿no es así? Lo mismo es cierto con Moisés. Si tienes un niño, hay que matarlo a todos. Esa era la orden de Faraón. ¿Por qué Faraón dio una orden tan cruel en ese momento? Y José también es judío. En la época de Moisés, las personas que vivían allí, todas las personas que nacieron, eran judíos también. Pero cuando José vivió y cuando nació Moisés, la situación en Egipto era completamente diferente. Durante los 30 años de la vida de José, los judíos fueron bien tratados, no eran esclavos, pero en los últimos 400 años, 30 años después, los judíos fueron esclavos de Egipto. La razón es que cuando José vivió, el faraón en Egipto, faraón, rey es lo mismo, este faraón era el mismo semítico que los judíos, ¿no? Los Hicsos, una tribu semítica, atacaron Egipto y establecieron la realeza. Así que a los hermanos y judíos del semítico José de manera realmente se acabaron muy favorable con los Hicsos. Sin embargo, el descendiente de Ham se apoderó de la realeza, arruinó a los Hicsos y construyó una dinastía 18. La gente de la dinastía 18 no era semítica, sino Ham.
y es nativa de Egipto. Entonces, los reyes de la 18 dinastía comenzaron a odiar a los judíos semíticos de Sem, ¿no? Pero los judíos obtienen cada vez más números, son más inteligentes, son más saludables, son más amenazados. Entonces empezaron a sentirse amenazados, ¿no? Una vez más, otros semitas como los Hicsos, entonces ellos pensaron, pensaron que iban a invadir Egipto, iban a destruir toda la dinastía egipcia que habían reconstruido. Entonces esto se convertía en un problema muy, muy grande, ¿no? Entonces, finalmente empezaron a perseguir estos egipcios a los judíos por seguridad de la propia nación. Entonces, si vemos en Éxodo 1, Simbra y Bua les dijeron a las parteras que mataran a los judíos niños, cuando naciesen niños, y si era mujer, que viva. Entonces Simbra, ¿qué hizo? Salvó a todos. ¿Por qué? Porque temía a Dios. Antes de matar una vida, salvar esa vida, estas parteras, es porque temían a Dios. Y fueron llamados justo ante Faraón, pero respondieron sabiamente. Las mujeres judías estaban tan sanas y son tan buenas, ¿no? Que cuando yo llego, ya tuvieron el bebé sin que yo haya necesidad. Entonces esta palabra fue realmente alimentada a Faraón. ¿Sí? Y entonces, estando a salvo, está escrito en la Biblia que Dios bendijo mucho a las parteras, ¿no? Si vemos en Éxodo 1:22, cuando Faraón tuvo un niño, cuando bajó la orden Faraón, ¿no? De que si nace un niño, que matase y lo tirase en el río Nilo. Vamos a buscar un momento Éxodo. Éxodo capítulo 1, versículo 22. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, se estaba mandando al pueblo de Israel, ¿no? Sea niño, echarlo al río, y a las hijas preservad la vida. ¿Esto quién lo tiene que lanzar al río de Nilo? Los propios padres del hijo. Si no lo hace, los ejércitos de Egipto lo hacen ellos. Lo roban al bebé y lo tiran al río, lo matan y lo tiran. Imagínense que los padres, en vez de obedecer la orden de Faraón, que era lanzar a su hijo al río, si lo guardan al hijo y no lo hacen y lo pilla el ejército, finalmente esos padres pueden jugarse la vida realmente. Pero los padres de Moisés escondieron a su hijo. ¿No es una gran fe eso? No temieron al rey, sino temieron a Dios. Esta fe de los padres de Moisés, esta fe, hemos visto aquí, ¿no? Que por la fe. En ese momento, el faraón, que podría ser fue la persona que pensó que todos los judíos podrían ser aniquilados. ¿Quién dio este pensamiento al faraón en ese momento? Fue el malvado Satanás, el diablo.
Si vemos en el Génesis 3:15 hay una promesa que Dios prometió a mujer y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza. Es decir, el diablo no quería que viniesen todos los descendientes que venían a través de la simiente de Abraham, Isaac y Jacob. Si destruye a todos los judíos, no estará la descendiente de María, ¿no? Entonces, el plan de Dios hubiera terminado en fracaso. Pero Dios es omnipotente. El plan de Dios parece que va a fallar, pero nunca falla. Satanás, este malvado diablo, trató de aniquilar a los judíos a través de Faraón. ¿Pero qué pasó al final? Finalmente fue arruinado Satanás. Éxodo capítulo 2. Capítulo 2, versículo 23. Capítulo 2, versículo 23. Vamos a leer juntos. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. También murió ese faraón que mandó matar a exterminar a todos los niños que naciesen. Y aquí murió Faraón, el que quería matar a Moisés. Los monarcas que intentaron aniquilar a todos los israelitas fueron muriendo uno a uno. Hay muchas personas en la Biblia que salen, personas que quieren aniquilar a los israelitas, ¿no? Como el rey Asuero en Persia, un hombre llamado Amán de los amalecitas. Sin embargo, a través de la reina Esther y Mardoqueo, las cosas se invirtieron y el plan de Dios pasó por la historia sin error. ¿Solo es eso? Herodes el Grande. Ahora que Jesús, cuando vino a la tierra de Belén, Herodes el Grande, este Jesús, para la redención de todas las personas, para llevar a cabo el plan de Dios, para salvar a todos los pecadores de este mundo y llevarlos al cielo, Herodes el Grande fue el que lideró la matanza de todos los bebés menores de 2 años. Fue bendecido por el diablo, pero este Herodes también murió. Hitler. Testigos de Jehová, que son los judíos, como testigos de Jehová en esta tierra, que van a ser restaurados. Por eso Hitler quería destruir a todos los judíos, pero él murió. Pero ahora Israel está gobernando este mundo y sigue vivo, ¿no? Y es un país fuerte, ¿no? Más bien, es el pueblo, está controlando Estados Unidos, ¿no? Medio Estados Unidos están controlando. Se han convertido en una nación que está en pie en todo el mundo. Este pueblo de Dios, en este último momento, ahora mismo es la nación más grande, es el plan de Dios al fin y al cabo, ¿no? Del mismo modo para nosotros, ¿no? El Dios nos engaña y nos tienta con todas las cosas del mundo para que los cristianos, para que los cristianos se puedan convertir en cristianos perseguidos, sufrientes, impotentes, miserables. Pero Dios es alguien que comienza y siempre persevera hasta el final. Dios se mantiene firme hasta el final. Al igual que con Israel, Dios, el que mantiene a los cristianos salvados en la tierra, nos mantiene hasta que Él venga en forma gloriosa. Ese fiel Dios, Dios que me ayuda y me guía, Dios poderoso, Dios que reconoce que está conmigo todos los días. Por la fe en Dios, nosotros podemos superar todo. Entonces, ¿de dónde vinieron la fe de los padres de Moisés?
Los padres de Moisés no tenían miedo a Faraón. Lo mismo es su hijo Moisés. No temieron no temieron al Faraón, ni entonces, ¿qué es lo que no es tan aterrador? Al fin y al cabo, es el temor. Al fin y al cabo, es la fe en el poder de Dios. Nosotros, mientras vivimos aquí en esta tierra, podemos tener preocupaciones, ansiedades, miedos. Cualquier cosa, al fin y al cabo, un cristiano salvo es aquel que tiene la fe para resistir todo ese miedo. ¿De dónde vino esa fe? ¿De dónde surgió esa fe de los padres de Moisés que no temían a Faraón? Quizás los padres de Moisés, al igual que nosotros hemos hecho recitación, seguramente han estado meditando la palabra de Dios en sus vidas. En ese momento la Biblia no estaba escrita. Entonces, ¿qué palabra está escrita? Seguramente la palabra de la promesa de Dios a sus antepasados. La palabra de sus antepasados. Como Dios hizo ese juramento, ¿ustedes no creen que cada descendencia, no? La descendencia siempre ha estado hablando de el conjuro que hizo con Dios, ¿no? Ese juramento. Vamos a buscarlo. Génesis capítulo 15. Se ha ido traspasando de generación en generación. Génesis capítulo 15 vamos a buscar. Desde el versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí y será oprimida 400 años, mas también la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Esta palabra a los padres de Moisés siempre la recitaban y la meditaban todos los días, y por esta palabra, esa maldita vida de esclavo que tenían, pudieron aguantar hasta el final. Nació Moisés, y en vez de temer a Faraón, lo cuidaron a escondidas. Nació Moisés, y este Moisés, que nació 4 generaciones después de que los israelitas descendieron a Egipto, ¿no? Aquí pone, y será oprimida 400 años. No solo está escrito aquí, sino en Génesis también está escrito 50. Génesis 50, vamos a buscar. Génesis 50, 24 y 25. 24 y 25. Vamos a leer juntos. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Este José, cuando iba a morir en Egipto, juró a los hijos, ¿no? Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos hacia la tierra de Canaán, ¿no? Hizo este juramento y los descendientes habrán olvidado esto. Entonces, durante el éxodo, ¿no?, acumulan las cenizas de José y se los llevaron con ellas. Estas palabras que se aferran a la promesa de que Dios descenderá a Egipto y los servirá durante 400 años y luego les traerá riquezas
que iban a volver a la tierra de Canaán. Entonces ellos estuvieron sujetos a eso. ¿Y eso qué es? Es la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En Romanos 10, 17, ¿cuál era la fe de los padres de Moisés? ¿Y por qué no temían a Moisés? ¿Y esa fe qué era realmente? Fue a través de la palabra, al igual que nosotros. Nosotros, mientras estamos dispuestos a ganar este mundo, no importa si soy muy fuerte, no tiene que ver nada que ver, no puedo ganar. Si nos aferramos a la palabra de la promesa de Dios me ha prometido, esa palabra es mi luz. Y podemos, y sujetándonos a esto, podemos ganar a mí mismo, al diablo, y puedo ganar al mundo. Este mundo malvado y lascivo. Nosotros tenemos que tener esa fe. En Hebreos 11, todos los avances de la fe, todo fue por la fe. Por la fe esto, por la fe esto, por la fe lo otro. Se repite mucho, ¿no? Nosotros, mientras vivimos aquí en este mundo, es igual. La sabiduría del mundo, tu experiencia, tus sentimientos, no es eso. Por la fe que se aferra a la palabra, nosotros debemos de vivir una vida victoriosa. Siguiente, ¿eh? Estuvo escondido durante 3 meses, ¿no? Antes de confiar en las personas, confiaron en Dios primeramente, ¿no? Vamos a buscar un momento Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, versículo 6. Vamos a leer juntos, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Tuvieron esa fe, no tenían miedo, no temieron. No temieron a el poder del monarca soberano. Creyeron en esta palabra, en esta promesa. Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. También Salmos 56. Salmo 56. Salmos capítulo 56. 56, versículo 4. En Dios, vamos a leer juntos. 56, 4. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confianza, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Qué puede hacerme el hombre? El hombre es polvo, ¿no? Es polvo que respira por la nariz. No hay que temer a la gente de este mundo si está en una posición más alta que yo, que esté viviendo unas circunstancias diferentes a las mías. No podemos temer a las personas de este mundo. Cuando los israelitas entraron por primera vez en Canaán, tenían miedo a Jericó, ¿no? Incluso Josué tuvo miedo y fue a espiar solo. El ministro de ejército de Jehová aparece y le habla a Josué. Donde tú buscas el santo, quítate. Estás en tierra santa, quítate el calzado, ¿no? En ese momento vino el Señor. Tú has aprendido todo tipo de estrategias para llevar. Has seguido a Moisés para. Y tú piensas ahora en esas cosas, pero esta guerra no es una guerra que vas a pelear tú, porque la voy a pelear yo. Ese ministro militar. Entonces Josué en ese momento se quitó los zapatos y se arrodilló, ¿no? Y cuando volvió a mirar esta torre de Jericó, ya no tenía miedo. Después de 13 vueltas, como Dios le mandó, finalmente esta ciudad de Jericó se
derrumbó. 여리고성은 꼭 물질적인 돌담만이 아니라 Y el muro de Jericó no era piedra material, al fin y al cabo. Los cristianos 아주 견고하고 높은 두려운 대상이 있습니다. salvos, ¿no? Tienen un objeto sólido y muy terrible, como la ciudad de Jericó, más que cualquier otra cosa. 상대와 나를 비교했을 때 Cuando me comparo con los demás, me veo enano. 말을 걸기도 힘들어집니다. Tengo dificultad de hablar, pero Dios 두려워하지 말라. dice, no tengas miedo. 혈육 있는 사람을 두려워하지 말라. No tengas miedo a las personas de carne, es humano. 평범한 가정에서 태어난 모세, Moisés, que nació en una familia común, 평범한 가정의 그 부모님이 모세의 부모님. cuyos padres de Moisés, 그때 당시에 이 como este faraón, 오늘날 대통령하고 비교가 되겠습니까? se podría comparar con el presidente de hoy en día, pero sin embargo, no temió. ¿Por qué? 그 왕보다도 ¿De qué se trata? 더 높으신 Más que ese faraón, había una persona más poderosa. 전능하신 하나님, ¿Quién es? El Dios Todopoderoso. 모세가 믿는 하나님, Moisés que cree, en el Dios que cree Moisés, en el Dios en el que creamos nosotros ayer y hoy es el mismo. 두려워하지 말라고. No temáis. 자, 그다음에 시편 No. 118편 Vamos a buscar también Salmo 118, 6. 시편 118편 6절 Salmos 118, 6. 읽겠습니다. Vamos a leer juntos. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. 여호와는 내 편이시니 Jehová está conmigo, 내게 두려움 no temeré lo que me pueda hacer el hombre. 모든 하나님의 백성들 Todo el pueblo de Dios, el pueblo de Dios, 하나님을 믿는 구원받은 그리스도 los cristianos salvos que creen en Dios, 여기에 기록되어 있는지는 말씀드려요. como está escrito aquí en esta palabra, 하나님이 내 편이라면 Dios está conmigo, 무엇이든지 두려워할 것이 entonces no hay nada que temer aquí en este mundo. 두려워할 것은 사람이 아니고 Pero nosotros no tenemos que temer al hombre, tenemos que temer a Dios, ¿no? 사람이 Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar, que son las personas, ¿no? Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Es Dios. Solo Dios. 그다음에 오늘 본문 히브리서 11장 Hoy en Hebreos, la palabra principal, vamos a volver, Hebreos capítulo 11, texto principal, ¿vale? 11:24. 믿음으로 모세는 Por la fe Moisés, hecho ya grande, 바로의 공주의 rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. 자, 모세는 장성했지. 어떻게 장성했습니까? Moisés ya creció, ¿no? Ya se hizo grande. Como bien, bueno, como bien saben, ¿cómo creció Moisés? Como bien saben, ha estado oculto durante 3 meses y criado. Y si ahora sería un gran problema si lo atrapan. ¿Fue porque lo temieron? 아마 하나님이 어떤 No. 생각을 이 부모님에게 Quizás Dios le recordó a los padres de Moisés algo. 이 남자 아이 Cuando nació este niño, 나일강에 갖다가 버리고 죽이라고 했는데 les 이 dijo 아이는 점점 커가기 때문에 les dijo que lo llevara al río Nilo y lo mataron. Entonces, pero si este niño sigue creciendo, se hace visible, ¿no? Entonces mi hijo Moisés está en peligro y la familia está en peligro, ¿no? 하나님께 기도했겠죠. Entonces rezaron a Dios. 이 아이를 살릴 수 있는 안전. ¿Cómo puedo salvar a este niño de manera segura? 나일강은 에집트의 El río Nilo era el dios de Egipto, ¿no? 높은 지체 높은 왕이나 왕족들, 귀족들이 Es un ritual para limpiar el cuerpo del río Nilo, donde los reyes y nobles 씻는 그것이 fallecidos se sirvieron como dioses, ¿no? 바로의 La hija del faraón, la princesa, fue al río Nilo, egipcio, 나일강에 목욕을 하러 온다는 것은 para bañarse. 노예민족인 유대인이 익히 잘 알고 있는 사실. 어쩌면 그렇게 생각했겠죠. Entonces pensaron, ¿no? 목욕 나온 공주가 Este princesa 불쌍히 여기고 tuvo misericordia de este Moisés para 생각을 했을 y tuvo ese pensamiento, ¿no? De llevarse al niño Moisés y cuidarlo. 때 미리 하면 미리 대기시켜 놓은 거예요. Y por eso 파피루스 갈대나무로 만드는
hicieron una arca hecha de madera de papiro 안팎으로 para que sea impermeable, 방수를 하고 una pequeña canasta, ¿no? 유대인 노예들이 사용을 하는 그 문양의 천에다가 사서 Y una tela, y durante una tela, ¿no? De 3 meses este bebé lo metieron en la canasta y 떨어뜨렸어요. lo hicieron flotar en el río Nilo. 그것도 믿음입니다. Eso también es fe. 왜 그럴까요? ¿Por qué? 만약에 나일강에 Si el viento soplaba sobre el río Nilo, ¿qué pasa si el viento sopla en el río Nilo y se da la vuelta en ese momento? 그 시간에 공주가 Y 나타나서 la princesa no aparece y aparece otra persona, 그 아들은 죽- este hijo hubiera muerto. 그리고 이 En 나일강에 este río Nilo hay muchos cocodrilos. 악어가 사냥하러 나와서 바구니를 뒤집어서 그 속에 있는 모세를 잡아먹고 Y también los cocodrilos podían comer, o sea, este Moisés, ¿no? 요게벳은 Pero sin embargo, 우리 Jochebed, 어머니 요게벳은 la madre de Moisés, Jochebed, 해주실 것. 자기 조상들 que había creído firmemente que Dios iba a proteger a este bebé 노예 생활 y que iba a llevar a cabo su promesa de Dios que hizo el pacto con sus padres, ¿no? 내 아들께 Que regresaría a la tierra de Canaán. 돌아갈 거다. 그 약속을 Todo ese pacto es lo que confiaba la madre de Moisés. 그리고 나일강에다 띄웠어. Y esta cesta, ¿no? Empezó a flotar en el río Nilo y en ese momento 바로의 공주가 나일강 la princesa del faraón vino a bañarse al Nilo con las criadas. 갈대 상자의 바구니가 발견이 됐어요. Entonces encontraron una canasta de papiro, ¿no? La princesa del faraón tuvo curiosidad, vio y abrió la tapa 그 공주가 그 아이를 봤습니다. y vio a este bebé. 그때 모세가 울었어요. Y en ese momento Moisés lloró, ¿no? Justo en ese momento. 그러니까 그 아이가 그 En ese momento, ¿no? Entonces esta princesa, ¿no? Viendo a este Moisés llorando, ¿no? Seguramente fue Dios el que le clavó así en el corazón a Moisés, ¿no? Y entonces finalmente esta princesa dijo, madre mía, qué miserable. 분명히 히브리 노예 Se conmovió. 가지고 있는 그 Seguramente esto es una tela, viendo que son de los esclavos hebreos, viendo el patrón, 다 죽여버리기 때문에 나일강에 como, 빠뜨리기 때문에 como Faraón dijo 아름다운 이 que matara a todos los niños que naciesen. Entonces, ¿qué hizo? Esta princesa es lo que pensó, ¿no? Hubiera pensado en eso, que los padres de este niño judío, para no matarlo finalmente, lo dejaron así para que alguien lo recogiese. Entonces, 누나 미리암이 en ese momento, de repente, y cuando justo lo quería tomar como hijo suyo, entonces 부모한 사람을 dijo, de repente apareció la hermana de Moisés, Miriam, ¿no? Corrió hacia abajo y 모세의 친엄마 요게벳을 소개시켜. entonces dijo, este niño aún necesita ser alimentado, necesita 그때까지 beber de la mama. Entonces, ¿a quién presentó este Miriam? A su madre, Jochebed. 인도를 해. Y entonces, mientras crecía, ¿eh? 24절에 Y luego ya finalmente, ya cuando creció, se lo llevaron a la princesa. En el versículo 24, ¿no? Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. 아들로 입적이 됐잖아요. 그때 당시에 이 Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, ¿no? 바로의 공주가 Esta princesa egipcia 에집트의 역사에서는 이렇게 나옵니다. aparece así. 투투모스 1세의 Y es la hija de Tutomos I, 그러니까 18왕조 de la dinastía 18, el tercer rey, Tutomos I. 근데 이 무남 동료인 Esta mujer sin nombre 투투모스 se casó con Tutomos II, 포기하고 자기 남편에게 왕을 물려 renunciando a su corona, ¿no? Y cedió su corona a su esposo. 딸이 하나 낳는데 딸이 일찍 죽어버려. Y entre ellos nació una hija, pero murió temprano. 그 딸이 죽고 나서 굉장히 애로워요. Y después de morir su hija, estaba muy sola, se sentía muy sola, pero recogió este niño. 이분이 키웠겠어요. ¿Con cuántos mimos habrá sido, no? 남편이 왕인데 Su esposo ahora es rey, 왕은 y el próximo rey 내가 양자로 드린 이 sería Moisés, ¿no? Que adopté. 모세는 왕이 될 수 있는 그 Moisés tenía la posición y oportunidad 기회를 de ser rey, 그런데 pero 나이 40이 돼서 a los 40 años
궁궐 밖에 vio una nación esclava fuera de su palacio, su propio pueblo judío, muy miserable, todo. 에집트 관리들이 함부로 대하는 거죠. Los funcionarios egipcios se ocupaban de eso, ¿no? 이 모세의 마음속에는 Dentro de, en el corazón de Moisés, yo soy hebreo, yo soy judío. 누가 가르쳐줬어요? ¿Quién le habrá enseñado esto? 장성할 때까지 키웠던 자기 친엄마가 Su madre, 너는 바로의 공주 su madre verdadera, ¿no? Tú eres adoptado en la princesa de Faraón. Tú vas a vivir en el palacio, pero en tu sangre fluye sangre de Abraham, sangre de Isaac, sangre de Jacob. 그것을 Y seguramente desde pequeño, sobre Dios, la fe, este Yocheved seguramente enseñó así a Moisés. 어린아이는 Los niños, 3살까지의 그 교육이 científicamente dice que la educación hasta los 3 años se convierte en un adulto en todas las personas. Más del 50% de ellos están formados ya. 5살까지 A la edad de 5 se forma el 80% de su personalidad. 어렸을 때 그 어머니로부터 받은 Cuando era pequeño, todo todo lo lujoso que recibió, 생활 얼마나 viviendo en palacios, qué cómodo vivió allí Moisés, ¿no? 자기 동족은 노예 Fuera del palacio, su propia gente estaba en la esclavitud y hartos de la esclavitud. Y él, Moisés, qué tan cómodo estaba, era un privilegio. 근데 얼마나 갈등을 Pero cuánto mal sintió por ellos. 그래서 이 특권을 Yo estoy continuamente privilegiado y viviendo favorablemente en este palacio. 왕이 될 수도 있는데 Y yo también que me puedo convertir en rey. 이 모든 것을 버리고 Pero todo esto lo rechazó. 내 동족 유대인과 Se negó a sí mismo y se identificó con su propio pueblo, los judíos. Y 궁궐에서의 호화로운 생활 vivir en el palacio como un rey. O vivir con el pueblo de Dios, sufriendo, lo calculó. Dijo, 하나님의 백성과 puso las cartas sobre la mesa. Y entonces dijo, voy a sufrir con mi pueblo. 이 모세는 Este Moisés 그 가치관이 달라요. tenía 이 세상 잠깐 누리다가 없어질 거, algo en lo que realmente 영원한 거, él buscó 보이는 거, 눈에 algo con más valor, que es 인간 las cosas que no se ven. 영적인 거, 육신적인 거, Él supo discernir las cosas espirituales, las cosas no espirituales, las cosas del mundo, las cosas que hay en el cielo, lo pensó. 이 세상에 Las cosas vanas, las cosas que no son vanas. Aunque yo tenga aquí en este mundo honra, poder, 자기 동족 유대인이 finalmente cuando obtuvo ese corazón 이에게 두들겨 맞고 핍박받는 그 모습을 보고 y viendo cómo su pueblo sufría continuamente, 그 에집트의 관리를 entonces fue a ese soldado, al ver que este soldado, 모래속에 파묻어 al ver que este soldado, ¿no?, estaba maltratando a uno de los judíos, Moisés se enfadó y lo mató, ¿no? Y lo escondió debajo de la arena. Entonces, ¿qué pasó aquí? 위를 봤어요, 좌우를 봤어요. ¿Miró hacia arriba o miró hacia los lados? ¿No saben? Vamos a buscarlo, ¿vale? 출애굽 Éxodo. Éxodo, 2장입니다. capítulo 2, 2장 11절 모세가 장성한 후에 11. 자기 형제 En aquellos días sucedió que creció ya Moisés, salió a sus hermanos y lo vio en sus duras tareas y observó un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. 2절입니다. El versículo 12. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. 위를 봤다 그랬어요, 좌우를 봤다 그랬어요. ¿Miró arriba o miró a todas las partes? A todas partes, ¿no? 하나님의 ¿Esto qué significa? Es algo que no es apto 하나님에게 맡겨야 돼요. para la voluntad de Dios. Esto habría que dejarlo en manos de Dios, ¿no? 사랑하는 동포애가 강했어요. Pero él tenía ese sentimiento más grande, ¿no? 나의 동족인 유대인을 이 지긋지긋한 애굽의 노예 생활에서 내가 Estos judíos que están haciendo su vida esclava, pues los voy a liberar. 자기는 왕이 될 수 있는 그런 Yo que estoy viviendo en el palacio, yo tengo este poder. Es decir, se dio cuenta Moisés de que podía
Pero, la, 하고 있는 이 말씀, pero lo que me enseñó mi madre, 요셉에게 맹세한 말씀, lo que le enseñó, la promesa que le hizo Abraham, 재물을 가지고 que iban a traer grandes riquezas a través de los 400 años, pues, ¿no? 가나안 땅으로 돌아가리라. Y que iban a volver a la tierra de Canaán. Esa promesa. 이 노예 민족인 우리 동족이 돌아가는데 누군가가 지도자가 있어야 되는데 Pero para llevar, ¿quién va a ser este guía de este pueblo de Israel para ir al pueblo de Israel? Entonces, seguramente se pensó a sí mismo, ¿no? Este Moisés, a lo mejor me coge a mí, pero no era el momento aún. 자기 동포에 대한 그 사랑은 있습니다. Tenía ese sentimiento, ese amor por su pueblo, pero no era aún el momento. 하나님은 사람이 아무리 강해도 Dios, aunque esa persona sea una persona sea muy muy fuerte y poderosa, el Señor no utiliza a una persona fuerte. 지혜로운 자를 Entre los miserables, Dios escoge a los miserables, llama a los miserables. 지혜롭고 강하다 하더라도 하나님의 능력과 지혜와 비교가 되겠습니다. Aunque tengas mucho poder y mucha autoridad, 약속의 말씀은 puedes comparar aunque sea una pizca con el poder de Dios. Entonces este Moisés, 힘으로 하나님의 능력으로만 이거 a través del poder de Dios, no quiere hacerlo así, sino a través de su propio poder este Moisés 이 세상의 교육은 받았을지 몰라도 pudo obtener cualquier tipo de enseñanza durante estos 40 años que vivió, pero realmente necesitaba recibir la lección 마음을 말렸습니다. de Dios. 그러니까 한 사람이 치는 사람이 누가 너를 우리의 재판관으로 세웠느냐고. 13절입니다. El versículo 13, 13. 12, 13, 2:13, y al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al hombre que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensan matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Ayer, entonces, ¿por qué habrá dicho Moisés había sido enseñado con todas las cosas es decir, de Faraón? Nosotros somos del mismo pueblo, pero ¿por qué tenemos que pelearnos? Pero vino un judío y le dijo: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés utilizó un poco de fuerza, ¿no? Parece ser. Entonces, como asesino, después de morir Tutmos II, no es el mejor hijo de Tutmos III, ahora rey. Era el rey, ¿no? Tutmos III, después de Tutmos II. Pero la princesa quiso poner a Moisés como rey de Faraón, ¿no? Finalmente es competición, pero finalmente Tutmos III fue el que se convirtió en Faraón. El rey sería su madrastra, ¿no? Y cuando vio que amaba más a Moisés que a Tutmos III, era todo competidor, ¿no? Entonces hizo todo lo posible para deshacerse de Moisés, ¿no? Y mató a una persona que estaba en ese momento que iba a ser el rey egipcio. Ha matado a un egipcio en ese momento. ¿Hubiera sido problema? Entonces vio que era la oportunidad perfecta para deshacerse de Moisés. Por eso que para matar a Moisés,
Finalmente, Moisés, por el temor al rey de Tutmos III, fue a Madián. Fue a Madián. Fue Dios el que lo hizo realmente, ¿no? Durante los 40 años de educación en el palacio, no calificaron como líder para liberar a la nación de Israel. Se convirtió en un pastor que los egipcios detestaban en el desierto de Madián. En Génesis 46:34, porque José le dijo a su padre y a sus hermanos, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Es verdad, En ese momento. Este Moisés, que iba a ser faraón, ¿en qué se ha convertido? En un pastor de ovejas que detestaban y degradaban los egipcios. Era un pastor, se convirtió en un pastor en Madián, en la tierra de Madián. ¿Ves? Con ese corazón de negar, de ser hija de Faraón y sufrir con el pueblo de Dios, para eso fue enviado al desierto de Madián. Durante 40 años fue, y como bien saben, ¿no? Usted como bien sabe, Éxodo 3, 4 y 5 apareció. La zarza de fuego llamó a Moisés y llamó a Moisés: te convertiré en un líder y te enviaré en Egipto para salvar a mi pueblo. Pero él dijo: yo no puedo. ¿Por qué? Porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Envíate, ruego, por medio del que debes de enviar. Y se fue echando para atrás. ¿Por qué? 40 años antes dijo: yo soy el liberador del pueblo de Israel. Tenía toda esa confianza, pero después de estudiar en el colegio de Dios, 40 años después, dijo: yo no puedo. Y a través de este Moisés, durante 400 años que estaba en el cautiverio de esclavo, finalmente salvó a este pueblo de Israel a través de Moisés, ¿no? Vamos a buscar de nuevo. Vamos a ver un poquito más. Hebreos, capítulo 11. Versículo 25. Hebreos 11, 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Escogiendo antes de ser maltratado con el pueblo de Dios. Por eso Moisés se convirtió en el líder, en el guiador de Moisés. Y Moisés, que dijo: yo no puedo, que confesó: no puedo hacerlo. Hizo un gran trabajo, hizo surgir la voluntad de Dios, hizo una gran obra. Y este pueblo de Israel son testigos de Jehová, es pueblo de Dios, pero es sombra. En el Nuevo Testamento, todos los cristianos salvos por la fe, redimida por la sangre preciosa de Jesucristo, son el pueblo de Dios. Ahora, las personas salvas, cada uno de nosotros que estamos viviendo aquí en esta era, ¿qué tengo que elegir? ¿Y qué tengo que rechazar? Los padres de Moisés rechazaron la orden de Faraón y siguieron la voluntad de Dios. Lo mismo con Moisés. Negó ser llamado hijo de la princesa de Faraón, más bien escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Nosotros, mientras vivimos aquí en este mundo como un desierto, nosotros ya se nos divide en dos cosas: elección y rechazo. Pero este rechazo, ¿cómo lo tengo que hacer? La elección que tengo tiene que ser viva, ¿no? Amo a mi Señor, que me redimió más que a nadie en este mundo, que quiero por las cosas incorruptibles, invisibles, cosas que no se pudren, por lo glorioso, por lo eterno. Voy a vivir esa vida. Voy a elegir su palabra.
나는 주님의 말씀을 선택하고 Voy a elegir la palabra de Dios y voy a vivir. Eso es una elección correcta. En el momento en el que tú haces esa elección, 없이 거절할 수가 있어. puedes rechazar sin miedo, ¿no? 세상의 부귀영화, Cuando tomas la decisión correcta, las riquezas del mundo, los placeres, las comodidades, lo visible, las cosas que pasan, que se ven y luego pasan. Los que pueden negarse son aquellos que toman la decisión correcta, que han recibido la salvación, pero ¿dónde va a pasar el resto? ¿Dónde va a invertir el resto de su vida? 그것은 우리 각자가 Allí cada uno tiene que decidir. 2020년 Es posible que hayas tomado muchas decisiones detrás de los muros del año nuevo 2020. ¿Cómo voy a vivir este año? ¿Qué han decidido? 그리고 어떻게 행하고 있습니까? ¿Y cómo lo están haciendo? ¿Lo están obedeciendo? 따라서 Acerca de ello. Dependiendo de eso. 군에 오는 마귀는 El diablo que se acerca a mí en consecuencia. 세상은 El mundo. 내 속에서 꿈틀거리는 나의 옛사람 육신은 La antigua personalidad mía que sigue retorciéndose. Que quiere agarrarse en mi tobillo para hacerme tropezar. Entonces en ese momento, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Como hemos decidido, hemos tomado la decisión correcta, podemos rechazarlo. Con decisión. 바로 모세가 그랬습니다. Moisés lo hizo. Versículo 26. 히브리서 11장 20. Hebreos 11:26. 26절. Hebreos 11:26. Vamos a leer juntos. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. 그리스도를 위하여 받는 고난입니다. 그리스도를 위한 Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. 제가 처음 말씀드렸죠. 모세의 그 고난의 삶은 La vida de sufrimiento de Moisés 삶의 그림자. es un modelo de la vida de sufrimiento de Jesucristo. 탄생 때부터 유아 때 학살당하려고 했던 그 위협이 있었던 Desde el momento, ¿no?, en el que tenían que ser sacrificados todos los bebés, en el nacimiento de los bebés, ¿no? 이 민족 Pero Moisés amaba a su país, a su pueblo, y trató de liberarlos de esta esclavitud. 유대인은 Pero los judíos no lo admitieron. 나는 너희를 사랑한다. Yo os amo a vosotros. 같은 동족이다. Somos del 싸우지 마라. misma sangre, no nos peleemos. 유대인이 Pero los judíos no reconocieron a Moisés como un líder. 그리고 출애굽을 할 때에 Mientras estaban en el Éxodo, 육신적인 ¿cuánto 저항을 했습니다. carnalmente, ¿no? ¿Cuánto se resistieron carnalmente? Cuando llegaron al Mar Rojo, no es 우리가 다 죽게 하느냐. le dijeron, nos va a hacer morir aquí todos en este desierto. 그 광야에서 40년 동안 생활할 때도 Incluso después de cruzar el Mar Rojo, 그곳에는 만나밖에 없다. durante esos 40 años, aquí no hay sol nada más que maná. 이 박한 식물밖에 없다. No hay simplemente plantas delgadas, no hay agua. Era quejarse continuamente. Vamos a volver a Egipto. 아직 Empezaron a sentir la nostalgia por Egipto. Se arrepintieron, ¿no?, por haber ido. Muchos judíos empezaron a ponerse en contra de Moisés. 이 땅에 오셔서 Que Moisés, que viene de esta tierra de Judea, 자기 백성인 이스라엘 민족에게 회개하고 arrepiéntete y cree el evangelio de la nación de Israel. 유대인들은 예수를 대적했어. Pero los judíos rechazaron a Jesús. 예수님의 삶하고 ¿No son similares la vida de Jesús y la de Moisés? ¿Por qué? Porque es Moisés un modelo. 그래서 이 모세가 사는 그 자체는 Y la vida misma de Moisés en el sufrimiento 예수 그리스도를 es 위한 고난. Jesucristo. 예수 그리스도를 위한 Por el vituperio de Jesucristo, 우리가 ¿no? 모세를 따라서 주님을 Nosotros tenemos que seguir a Moisés, tenemos que seguir al Señor, tenemos que seguir ese rastro de sufrimiento. 주님의 고난은 우리에게 El sufrimiento del Señor es hacernos seguir nuestro ejemplo, al fin y al cabo, ¿no? 마태복음 10장 Vamos a buscar un momento San Mateo 16:24. 마태복음 16장 24절 같이 읽겠습니다. San Mateo 16:24, vamos a leer juntos. 누구든지 나를 따라오려거든 Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo y tome su cruz y sígame. 나를 따라오려거든 우리는 Si alguno quiere venir en pos de mí,
Nosotros somos discípulos que seguimos al Señor. 근데 따라갈 때 어떻게 해야? Pero para seguir al Señor, ¿qué hay que hacer? Tiene que tomar su cruz. ¿Qué es su cruz? Su negación misma. Su muerte, al fin y al cabo. 십자가를 지고 나를 쫓아야 돼. De que tome su cruz y sígame. 이렇게 말했어요. Y el apóstol Pablo dijo, ¿no? 예수님이 말씀하신 대로 Como dijo el apóstol, como dijo Jesús, Pablo tuvo su cruz. 어떤 분들은 우리 딸이 나의 십자가예요. 우리 남편이 Otra persona dice, mi marido es mi cruz, mi hija es mi cruz. Eso no pueden tomarlo así, ¿eh? 나의 십자가라고 하는 것은 Mi cruz, 죽는 그 십자가예요. 내가 mi cruz es donde muero yo. 사도 바울은 어땠어요? ¿Qué dijo el apóstol Pablo? 고린도전서 15장 31절 Si vemos en 1 Corintios 15, 31. 내가 자랑할 것이 있는데 Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, 베냐민 지파요. que cada día muero, ¿no? 사울이었죠. 베냐민 지파 Era de Benjamín, ¿no? Saúl. 8일 만에 할례를 받았어요. Fue circuncidado a los 8 días. 나라에서 최고의 학문을 Aprendió el mejor estudio en la de cultura en Gamaliel. 자기보다 더 연장자들보다도 더 Tuvo una victoria más dura 승했습니다. sobre Dios que sus mayores, ¿no? 자랑할 거 많아요. 육신적으로. Tenía muchas cosas para alardear, hablando físicamente. 왜? ¿Pero por qué? 그리스도를 아는 지식이 가장 고상하기 때문에 그것을 다 버리는 것은 왜 그러느냐? Entonces, 그리스도를 얻기 위함이다. para obtener a Jesucristo, todo eso, todas las cosas que tenía Pablo lo negó. 하는 이야기가 Y se negó a sí mismo, ¿no? 그 모든 것을 버리고 Por eso dice, 예수님을 따라가는데 lo tiró todo, se negó a sí mismo para seguir a Jesús. 자기 십자가를 지고 Y como dice Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. 주님이 사십시오. Ahora, quiero que Jesús, Señor, el Señor es mi Dios, es mi Señor, es mi Dios. Ahora quiero que tú gobiernes en mi corazón. Úsame como tú quieras, Dios. Y nosotros, eso es lo que dijo Pablo, ¿no? Se propuso. Nosotros tenemos que sostenerlo a la palabra y obedecer a la palabra. Y entonces en ese momento Dios te ayuda por detrás. No lo hago yo, lo hace Dios a través de mí. Es Dios el que obra a través de nosotros. Por eso el apóstol Pablo, para que el Señor obrase a través de Pablo, cogió su cruz y dijo Pablo, yo tengo algo que jactarme. 나는 날마다 15:31, que yo cada día muero. 죽는 걸 자랑하는 거예요. Es lo que se jactó Pablo, que muero. 제가 바로 그랬어요. Moisés también lo hizo. 그래서 40년 동안 하나님의 학교에서 훈련을 받고 나서 Después de 40 años de entrenamiento en la escuela de Dios en el desierto de Madián, se convirtió completamente estúpido, ¿no? Yo no puedo. 입이 둔합니다. 혀가 Mi boca es torpe. Envía a alguien que debas de enviar. 이스라엘 백성 ¿Cómo yo puedo liberar a los israelitas? No puedo. 내가 너와 함께하고 Pero yo estaré contigo. 그 말씀 무지하고 Confiando esa palabra. 항상 함께 Y confiando en la promesa de que Dios siempre estará con él. 하셔서 지팡이 Bajó a Egipto, tomó su bastón, el bastón para ovejas, ¿no? Con ese bastón. 위대한 민족의 지도자가 되지 않았습니다. Y se convirtió en el líder, ¿no? De Madián. 모세가 본래 강해서 지도자가 된 거야. Moisés no se convirtió en el guía porque era fuerte. Cuando estaba en lo más débil, en ese momento, Dios lo levantó y lo usó. 주님을 따르는 자에게 Incluso ahora el Señor está planeando y haciendo grandes cosas a aquellos que toman su cruz y lo siguen. 금년 여러분들이 결단하고 ¿Cuáles son vuestras decisiones y planes de este año, hermanos? ¿Cuál es vuestra esperanza? 반드시 성취되기를 원합니까? ¿Quieren que se cumpla todo lo que se han propuesto? 내 혈기가 No es por mi celo ni por mi autodeterminación, es por la fe. 인들은 하나 Los avanzados en la fe, por la fe esto, por la fe lo otro, por la fe y por la fe. 믿음이라는 말이 얼마나 많습니까? ¿Cuántas palabras hay en esta carta por la fe? ¿Por la fe a quién? A Dios Todopoderoso, Dios que está conmigo. 그 하나님을 Ese Dios, 하나님이 a través de la fe, 일하실 수 있도록 우리는 해야 돼. va a obrar a través de nosotros. Vamos a buscar de nuevo Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, versículo 13. 13장 13절. 13, versículo 13. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio. 능욕을 지고 영문 밖으로 능욕이 뭐야?
예수님에게 Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, ¿no? 옷을 벗기고 십자가에 ¿Qué es la humillación? A Jesús cuando estaba yendo a la cruz, cuando estaba con su cruz, lo escupieron en la cara, lo golpearon, lo desnudaron y lo crucificaron. Pero Jesús no murió en la ciudad de Jerusalén, sino fuera de la ciudad. 능욕을 지고 Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. 우리도 예수님이 Nosotros, 죽으셨듯이 al igual que Jesús murió en la cruz, 갈보리 십자가에서 주님이 죽었을 al igual que murió en el monte de Calvario, en ese momento yo también morí con él. 세상적인 Todos nuestros deseos carnales, mundanos, todo tipo de cosas así, terminaron en la cruz con Jesús. 그러나 내 속에 구원받은 이후에 내 속에 Pero después de ser salvo, esta pecaminosidad que hay dentro de mí aún no ha desaparecido, porque es el deseo de la carne, es la lujuria de la carne. Y esto tiene que ser 죽여야 돼. asesinado todos los días. Todos los días muero todos los días. 그것이 바로 Esa es 주님을 따르는 la vida de sufrimiento que sigue al Señor. 자, 그 고난 Esas dificultades, ese sufrimiento, el Señor nos lo ha dejado a nosotros. 십자가에서 온 세상 En la cruz, 구원하신 구원 la base de la salvación que salvaba a todo el mundo entero a través de la cruz. Ese maravilloso sufrimiento de la cruz ya fue hecho por Jesús, por cierto, pero de verdad. 복음이 다른 사람에게 전해지는데 Para predicar este evangelio a otras personas se necesita sacrificio, y ese sacrificio nos lo ha dejado a nosotros. No se lo ha dado un ángel. 천사에게다 맡기면 잘할 것 같죠. 근데 Si se lo deja a un ángel lo harían bien, pero el ángel, los ángeles quieren examinar el contenido de este evangelio, el secreto de este evangelio. 이 복음의 비밀을 Este evangelio ha sido confiado al cristiano que recibe la salvación, y esta misión se nos ha confiado a nosotros. Y para predicar este evangelio no es fácil. 아이가 태어나려면은 Si nace un niño pequeño, como si hubiera un dolor por el nacimiento de una madre, ¿no? Del parto, 먼저 para, 받은 그리스도인의 para, 태산의 para predicar el evangelio primero se necesita el dolor y sacrificio de un cristiano salvo previamente. Por eso vemos en Colosenses 1:24, 우리의 각자 육체에 채워야 돼. tenemos que, vamos a buscarlo un momento, Colosenses capítulo 1, versículo 24. 골로새서 1장 Colosenses capítulo 1, versículo 24. 함께 읽겠습니다. Vamos a leer juntos. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. 그리스도의 남은 거는 그리스도가 십자가에서 고난 받으신 그 부족 Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, ¿no? Todo eso se acabó en la cruz. 죄사함이 없는 Si no hay derramamiento de sangre, no se hace remisión, pero hay derramamiento de sangre, por lo tanto hay remisión de pecados. Todos los pecados del mundo han sido perdonados. 개인에게 적용이 되려면 Pero para que este derramamiento de sangre que sea aplicado a cada individuo, mi conciencia debe ser rociada con sangre. En la Pascua se atrapó una oveja para que esta casa sea salvada. Se sacrifica esta oveja con la sangre. 빵에 뿌려지기 않으면 Pero si esta sangre no es en los postes, no está pegada en los postes de cada puerta, las personas que hay dentro no viven. 화목제 올려 피를 흘려 죽으셨습니다. Jesús vino no solo por nosotros, sino por todo el mundo. Jesús derramó su sangre y murió en la cruz. Las personas para las personas de todo el mundo, Dios ha perdonado el pecado. Pero para que ese perdón de pecado sea mío, tiene que ser rociado esa sangre en mi corazón. 공짜로 안 Para que la sangre se esparza, este evangelio tiene que predicarse. 희생이 바로 뭐냐면 Y este sacrificio, ¿qué es? El sacrificio es el sufrimiento restante del sufrimiento de Cristo en la cruz. Y este sufrimiento tiene que ser llenado en mi cuerpo. ¿Quién lo llenará? 누가 우리를 위해서 갈고 예 제가 여기 있나이다. Y en Isaías, ¿no? ¿Quién irá tal? Y dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí. Como dijo Isaías capítulo 6. 하나님은 억지로 하는 거 좋아하지 않습니다. Dios no le gustan las cosas obligadas. 자원하는
Dios busca a esa persona que está atento siempre a Dios y que está propuesto voluntariamente a hacer todo por Dios. 그런 마음으로 Nosotros, con este corazón, 모세를 통해서 a través de Moisés se nos dio la ley, pero ¿qué tal Moisés? Fue voluntario. 스스로 Él mismo se negó a ser hija de Faraón, 자기 백성 eligió sufrir 고난받는 con su pueblo 선택을 했어요. y él eligió eso. 그 이유가 뭐예요? ¿Cuál es la razón? 상주심을 바라보고 Porque miró a la recompensa, al galardón. Cuando nosotros, es por el Evangelio, estamos sufriendo y sacrificándonos continuamente, 주님께서 우리에게 주신 el galardón del Señor, la recompensa que el Señor nos va a dar a nosotros es incorruptible, es inagotable y es eterna, es eterno. 고난을 Por eso nosotros tenemos que disfrutar realmente en el sufrimiento. 마태복음 5장 En San Mateo 5, 산상보훈에 보면 cuando vemos la palabra en el monte, bienaventurados los pobres en espíritu, el cielo es de ellos, ¿no? Y bienaventurado, 자, 애통하는 자, 온유한 자, 긍휼히 여기는 자, Dios es manso, luto, misericordioso, 마음이 깨끗한 puro de corazón. 하나님을 볼 것이다. Bienaventurados los pacificadores serán llamados hijos de Dios. 그들의 일품을 받을 것이다. Bienaventurados los que son perseguidos por la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. 핍박을 받는 자는 복이 있나니 Pero, 천국이 저희 것이다. entre ellos, ¿cuál es? Bienaventurados los que son perseguidos. 그 결과가 천국. 마지막 Finalmente, en conclusión, ¿qué quiere decir esto? 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 저희 것이다. Que tendrá el reino de los cielos. 가난했기 때문에 Nosotros éramos pobres de espíritu y como eran pobres de espíritu recibimos la salvación. Y una persona que recibe la salvación, una persona que va a ir al cielo, ¿qué tiene que hacer? 우리를 위하여 핍박을 받는 자는 복이 있나니 Tiene que, 천국 bienaventurado, los que son perseguidos. 핍박을 고난을 Los que van a ir al cielo van a ser perseguidos. Y cuando estén perseguidos tienen que 마태복음 disfrutar de que sean perseguidos. Porque el cielo es suyo. Finalmente el galardón es grande, ¿no? Vamos a buscar un momento San Mateo 5. 10절입니다. San Mateo 5, capítulo 5, versículos 10 al 12. San Mateo capítulo 5, del 10 al 12. Vamos a leer juntos. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. 만약에 우리가 Nosotros, 주님 때문에 si por el Señor, por Jesucristo, por el Evangelio somos sufridos, recibimos sufrimiento, y eso puede resultar incómodo, puede resultar débil, pero cuando recibimos ese sufrimiento, cuando recibimos esa persecución, nosotros tenemos que estar alegres y gozando. El Señor dice que baile cuando está así. ¿Por qué? 너희에게 Porque vuestro galardón es grande. 너희 앞서 있던 선지자들 Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. 믿음의 선진들 Todos los avances de la fe, 위대한 그리스도인의 삶을 살았던 todas las personas de la fe que vivieron, no hay ninguno que haya vivido cómodamente. Ellos se gozaron y se regocijaron de esa persecución, de ese sufrimiento. Y eso es la fe, 뿐만이 아니고 no solo con el corazón, 그 내용을 sino 생활 가운데 aquellos que lo que creen lo aplican y obedecen en todas sus vidas. 모세 가운데 Moisés lo hizo, Jesús lo hizo. 예수님이 행하셨던 그 십자가의 고난 Toda la obra que hizo, el sufrimiento que sufrió Jesús en la cruz, 고난은 근간이 되지만 ese es el fundamento para la salvación de todas las personas, pero 거기에 따른 고난은 우리가 pero ahora el sufrimiento, que es predicar el Evangelio, eso lo tenemos que 정말 llenar en nuestro cuerpo. Así que en este año 2020, a través de nuestra iglesia, a través de nuestros hermanos y hermanas familiares, 고난을 기뻐하고 y a través de individualmente, con gozo y con alegría, 인생의 놀라운 사건들이 연속적으로 일어나고 많은 영혼들이 주님 앞에 espero que, para que vuelvan muchas almas ante Dios, 한 해가 됐으면 que sea, nos gustaría, ¿no? Que sería esto así, porque realmente la llegada del Señor está cada vez más cerca. 내가 좀 더 열심히 살고
Imagínense que se encuentra con el Señor y dice, se pueden arrepentir, se puede decir, madre mía, tenía que haber sufrido por el Señor más, me gustaría que no hubiese nadie así, ¿vale? Vamos a terminar con una oración. Dios Padre, que eres santo y misericordioso, 구속해 주셨는데 감사합니다. toda esa gracia que moriste en la cruz por nosotros, toda esa gracia, Señor, te lo agradecemos. Y esa gracia nos hizo recibir la salvación. ¿Cómo pagaremos esta gracia que nos diste, Señor? 우리를 구속하시고 Tú nos redimiste y nos has mantenido y nos has dado esta gran misión. 믿음의 Hoy 선지자인 모세의 삶을 통해서 hemos aprendido a través de la fe de Moisés, 공주의 아들이라 칭함을 거절하고 que rechazó ser llamado hijo de la hija de Faraón y prefirió 택하고도 sufrir 그 con su pueblo. Como Moisés, Señor, 이 세상에 te pedimos de que podamos vivir así. 잠시 있다가 없어집니다. Que nosotros, por las cosas que se ven, las cosas que son materiales, Señor, te pedimos que más que estas cosas, por las cosas que no desaparecen, por las cosas eternas, 우리의 마음속에 Señor, te pedimos que llenes todas estas cosas y que des un valor más grande y que podamos vivir fielmente a ellas. 아직도 우리 주변에는 많은 잃어진 영혼들 Entre nosotros y alrededor nuestra hay muchas personas, almas que están perdidas, Señor. Te pedimos 이 복음을 당대히 de que podamos nosotros testificar tu evangelio 이루게 해줘. y que la voluntad de tu Dios sea realizada en ellas. En este año 2020, como fiel fruto, Señor, queremos darte gloria por lo que, Señor, que sea un año lleno de gracia y de gloria, Señor, que nos ayudes. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén.